Tenerlo y que nos pueda bendecir con su palabra. Aleluya. Anoche, esta madrugada, mejor dicho, estuvimos con una tremenda vigilia allá en Ibarlucea con los jóvenes. Estamos de retiro y fue realmente muy bueno. Estuvimos hoy hasta las 7 de la mañana orando, cantando, alabando, intercediendo. Y algunos me dijeron que no me olvide de mandarles saludos, así que los hermanos le mandan saludos. Había gente de acá de Zona Sur también. Dedicamos un tiempo para orar por Nico, contamos toda la situación que pasó y que está pasando. Y bueno, y creemos que el Señor no que va a intervenir, sino que ya está interviniendo y Él tiene todo bajo control. Así que descansemos en Él. Y lo que hoy quiero hablarles es de las bienaventuranzas. No sé cuánto tiempo vamos a tener, a qué número de bienaventuranza vamos a llegar, pero la idea de compartir esto me vino por dos situaciones. Un pasaje muy conocido por todos, que dice que el diablo anda como león rugiente alrededor de cada uno para ver, para devorar. Está atento a la presa ahí en 1 Pedro 5. O sea que viendo esta imagen, esta situación del león, anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. Es como que nos rodea, nos mira, nos observa y en el lugar más débil o al más débil ataca. Y esto me hizo acordar una situación de mi infancia. Yo tendría unos 6 años, 7 años aproximadamente. Me habían regalado una pinina, un gallo, que no era gallo, era una galla. Era una pinina y bueno, yo la quería, la cuidaba. Estaba ahí en el gallinero que tenía mi abuela. Y esta pinina ponía huevos, y eran unos huevos así chiquitos, y mi abuela me los hacía cada tanto y yo me comía esos huevitos a veces fritos y eran para mí una delicia. Y en un momento trajeron a un pinino, a un gallo, un gallito, pinino, también de su tamaño, y yo empecé a notar que este pinino la pisaba. Y vieron cómo es cuando el gallo pisa a la gallina, la pisa y la pica. Y yo veía todo eso y no me gustaba porque la pinina era mía. Hasta yo a veces me parece que hasta a veces yo la llamaba la pinina y la pinina venía, era re mansita. Y yo cuando veía esta situación me ponía como loco. Digo, y bueno, trataban de explicarme que no le hacía mal, que así era entre el pinino y la pinina, que era porque se querían. Yo no entendía nada. Digo, no, ¿qué se quieren? Digo, el pinino la agarra y la pica y después la pinina salía corriendo y no había caso de que yo entienda esa situación. Era chico. Y después me di cuenta que el gallo, que el pinino, era tuerto. Le faltaba un ojo. Y me di cuenta que cuando yo iba por el lado tuerto, no me veía. Y cuando yo veía que la pisaba a la pinina, en algún momento me escondía del lado tuerto y le pegaba cada patada, cada rebencazo ahí con algún palo, con algo. Y pensando en esta situación de que el diablo anda como león rugiente alrededor, viendo, mirando, observando a quién devorar,
Y me acordé de esta situación, ¿no? Yo no me iba del lado que me veía, porque si me veía el gallo salía corriendo, salía rajando. Yo me le iba del lado tuerto, ahí despacito, y por ahí le pegaba unos patadones o con un palo o con una varilla. Entonces, teniendo esta definición, por así decirlo, del pinino y la pinina, yo en ese momento sería el diablo, porque iba ahí del lado más flaco del gallo, de este gallito, de este pinino. Y yo creo que el diablo, Satanás, ataca de esa manera. Entonces él anda alrededor del mundo, alrededor de la iglesia, alrededor de tu vida. ¿Cómo te puede hacer caer? ¿Cómo te puede hacer pisar el palito? ¿Cómo te puede hacer pecar? Y yo quiero que veamos hoy alguna manera cómo poder resguardarnos la vida, cómo estar atrincherados para que por más que el león rugiente, o mejor dicho, como león rugiente, ande alrededor para ver si nos puede devorar, no tenga ninguna veta donde se pueda meter en nuestras vidas. Yo quiero hablar de las bienaventuranzas. Cuando leemos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, que empieza hablando bienaventurados, y lo repite varias veces, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los pacificadores. Esa palabra bienaventurados en el original es macarios, y se ha traducido en algunas Biblias como felices, dichosos. Y no está mal la interpretación, porque un bienaventurado es una persona feliz, una persona dichosa. Pero la palabra bienaventurado, macarios, la que se usa en el griego, tiene una connotación mucho más profunda. No es solamente lo que produce en mí, que ser un bienaventurado me hace un dichoso, un feliz, sino es la posición con la cual Dios me está mirando a mí. A ver si puedo explicar esto para que me entiendan. Cuando nosotros leemos dichosos, felices, esa traducción más que nada es lo que ve el Señor en nosotros, cuando realmente estamos haciendo su voluntad. El Señor nos dice, ahí va un bienaventurado, ahí va un feliz, ahí va un dichoso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Él. Pero hay veces que haciendo la voluntad de Él, terminan las bienaventuranzas diciendo que bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados a los que vituperan, los que insultan, diciendo toda clase de males, mintiendo. O sea, yo no creo que una persona que la estén vituperando, que la estén persiguiendo, que la quieran matar, esté feliz. Pero si la persona se mantiene siendo fiel a Dios, Dios me mira, Dios te mira y te dice, mira, allá va un feliz, un dichoso, un macarios. O sea que la palabra macario no es solamente lo que significa en nosotros, sino es la forma en que Dios nos mira, en que Dios nos ve. El sermón comienza diciendo, en Mateo 5, dice, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús pronunció esta palabra, bienaventurados, cuando pronunció esta palabra que recién vimos, macarios, produjo todo un problemón en el sistema romano, porque los bienaventurados, los macarios, eran solamente algunas personas. Eran los que tenían una condición social buena, ese era un bienaventurado. Los que tenían
los que estaban en una posición económica muy buena, esa era una persona bienaventurada, como que no tenía falta de ningún bien. Y el gran bienaventurado era el César y los dioses. Entonces imagínense a quienes le decían bienaventurado, y en un momento irrumpe el Señor en una escena y en un monte y le dice a los pobres: ustedes son bienaventurados. ¿Cómo, Señor? Pará, si acá no está ni el César, ni los ricos, ni los que están en eminencia, somos laburadores, somos laburantes como por ahí somos todos nosotros. Pero el Señor le dice: ustedes son bienaventurados. ¿Y cómo comienza el sermón? Diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a notar en la bienaventuranza que hay una escalera que cada vez nos va introduciendo más, o nos va perfeccionando más, por decirlo de alguna manera, en las cosas que el Señor quiere, en las cosas que el Señor le agrada. Este es como si fuera el primer escalón. Decir que soy un pobre en espíritu cuando me reconozco que estoy en bancarrota espiritual. Señor, no puedo hacer nada. Como dicen algunos: Señor, estoy frito. Soy un pobre espiritual. Reconozco tu necesidad. Hasta este momento hice de mi vida lo que quise, bien, mal, regular, pero acá estoy. En cuanto a lo espiritual, en bancarrota. Entonces el primer paso es cuando reconocemos que estamos en bancarrota espiritual, que reconocemos que necesitamos de Dios. Comienzo a ser un bienaventurado cuando me doy cuenta de esta situación. Sigue diciendo el párrafo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y considerando la condición anterior, es decir, reconociendo nuestra incapacidad de agradar a Dios, tratamos de hacer algo pero no podemos. Quiero agradar a Dios y no puedo. ¿Por qué? Porque soy un pobre espiritual, estoy en bancarrota. Pero si doy ese paso, que me reconozco en bancarrota, y doy el segundo paso, que dice: bienaventurados los que lloran. ¿Llorar por qué? Por mi pobreza espiritual. Porque quiero agradar a Dios y no puedo. Me doy cuenta que quiero hacer el bien y hago el mal. Romanos 7 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ya que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Y en qué concluimos? Con lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando nos damos cuenta de toda esta situación, que estoy en bancarrota, que quiero agradar a Dios y no puedo, y comienzo a llorar por eso justamente, porque quiero agradar a Dios y no puedo, el Señor me dice: bienaventurado sos si llorás por esa situación, porque yo voy a ser el que te consuela. Así que bueno, si estamos en estos dos pasos, que me meto en el primero, que me reconozco como que estoy en una bancarrota espiritual, que lloro por mi pecado, estoy dispuesto para recibir la tercera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es el resultado de estar agradecido a Dios. ¿Cuándo nos ponemos mal? ¿Cuándo dejamos de ser manso? Cuando nos pasa algo que no nos gusta. Si yo vengo y te regalo 10.000 pesos, vos no te pones mal. Vos decís: bueno, gracias Gustavo, mirá qué bien, te pones bien. Ahí soy manso. Ahora, si hacemos al revés, yo te robo los 1.000 pesos, ¿ahí qué pasa? Ahí me pongo mal, dejo de ser manso.
Entonces, ser manso es la síntesis de ser una persona agradecida a Dios. Señor, gracias por todo. ¿Me va bien? Gracias. ¿Me va mal? Gracias. ¿Me echaron del trabajo? Gracias. ¿Me aumentaron el sueldo? Gracias. ¿Me trataron mal? Gracias. ¿Hice algo en la iglesia y nadie me reconoció nada? Gracias, lo hice para vos. Estoy agradecido. Estoy agradecido por lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces eso hace que me convierta en una persona mansa. Una persona mansa es la que reconoce sus faltas, la que se da cuenta de sus limitaciones, que se da cuenta de que no tiene que complacerse a sí mismo, sino que tiene que complacer a Dios en sus mandamientos. Debemos mirar a los demás como mejores que nosotros, como mayores. Esa es una persona mansa. Es una persona humilde de corazón, una persona que depende en todo del Señor. Y aquí es donde aparece otra imagen. Hoy hablamos de cómo actuaba el diablo, que anda alrededor como león rugiente. Yo le conté la historia del pinino, cómo yo me iba por el lado ciego, el ojo tuerto que tenía este gallito. Y acá aparece otra imagen que quiero que veamos. Acá aparece un vaso vacío. Y si vos querés que se llene, tenés que reconocer estas tres bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Ahí es donde el vaso se vacía totalmente. Y es cuando ponemos el vaso así y le decimos, Señor, llenalo. Llenalo con lo que vos quieras. ¿Con qué lo querés llenar? Pero primeramente tengo que reconocer que estoy en bancarrota espiritual. Me reconozco un pobre. Tengo que reconocer y tengo que llorar por mi pecado. Soy bienaventurado porque lloro. Y esas dos cosas me convierten en un manso porque soy una persona que quiere agradar a Dios. Entonces, cuando vaciamos el vaso de esta manera y lo ponemos dado vuelta para que Él lo llene, ¿este vaso lo podríamos llenar? No, porque está lleno. Para llenar este vaso, ¿qué tendríamos que hacer? Vaciarlo. Para que Dios te llene, primeramente te tenés que vaciar. Pero es necesario esto hacerlo todos los días. Todos los días necesito vaciarme de mí para que el Señor crezca. Debo menguar, como decía Juan, debo menguar yo para que Él crezca en mí. Sigo, ¿querés llenar el vaso? ¿Querés que el Señor empiece a llenar este vaso del cual estamos hablando? Sigue el relato diciendo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la etapa donde el vaso comienza a llenarse. El mundo quiere llenarse de cosas. Cuando estábamos en el mundo, ¿de qué? Si uno diría, ¿de qué te querés llenar? Y bueno, podríamos decir de dinero, de fama, de trayectoria profesional, de bienes materiales. Pero acá dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Otra traducción dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed del justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Tenés hambre de Jesús? ¿Tenés sed de Jesús? ¿Hambre y sed de Jesús de qué? ¿O para qué? Para expandir el mensaje a todos los que no lo conocen. Señor, quiero
quiero este hambre, quiero tener esta sed para proclamar tu evangelio, para hablar con los que no te conocen, para contar lo tremendo que hiciste en mi vida. Quiero tener hambre y sed para no defraudarte. No quiero pecar, Señor. Ya demasiado he pecado y sigo pecando, pero mi actitud de corazón hoy es, Señor, no quiero pecar más, quiero tener hambre y sed de ti. Señor, empezá a llenar mi vaso, empezá a llenar mi cuerpo, mi vida. Hambre y sed de tener una iglesia unida. Tenemos que ser uno en la iglesia, hermanos. El que tenés al lado es tu hermano, pero como Jesús dice que somos uno, es tu hermano, pero sos vos, y soy yo, y yo soy vos, y vos soy yo, y recién hablábamos con Guille, nos dijimos algo así como que nos vamos a ver eternamente, vamos a estar, yo le dije, me va a tener que aguantar por la eternidad. Y esto va a ser así, hermano, vamos a estar. Entonces lo que te vas a llevar de esta vida es al que tenés al lado, o a la que tenés al lado. Entonces comencemos a hacer las cosas como las vamos a hacer allá arriba, porque si no las hacemos acá como la tenemos que hacer allá, no va a ser cosa que tengamos algún problema. En resumen, podemos decir que la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Tenga hambre y sed de todo esto, porque los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Aleluya. Sigue el relato diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando leemos el Nuevo Testamento, después de haberlo leído un par de veces y haber entendido, entendemos de que para ser perdonado, el Padre Nuestro, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? Señor, perdóname en la medida que yo perdono. Esto está muy insertado en el Nuevo Testamento, que en la medida que perdono, Él me perdona. Tenemos la parábola de los dos deudores, cuando viene este que le debía tanto y le perdona y después él no le perdona apenas unas monedas al otro, al que le debía. Entonces cuando perdonamos a nuestros deudores es cuando el Señor nos perdona a nosotros. En esta bienaventuranza aparece la palabra misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia o ellos heredarán misericordia. Y hay dos palabras, elémon o elemón, que es en griego, y en el hebreo es la palabra para misericordia es gesed. Y gesed quiere decir ponerse uno totalmente en el lugar del otro, a tal punto de que vea con sus ojos, piense con su mente y sienta con sus sentimientos. ¿Qué quiere decir entonces la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Entonces yo para recibir la misericordia debo ser misericordioso. Y acá la palabra en hebreo, gesed, nos dice que el misericordioso es el que se mete en la otra persona y piensa como la otra persona, ve como la otra persona y se da cuenta cuál es la situación de la otra persona. Entonces, ¿cómo cambiaría cuando una persona a mí no me saluda? Y yo digo, ¿este qué se cree? No me saludó. Mañana no lo saludo yo. El misericordioso no actúa así. El misericordioso se mete o trata de meterse en la persona y pregunta,
¿qué le estará pasando? ¿Tendrá algún problema? ¿Lo habrán echado del trabajo? ¿Habrá discutido? ¿Habrá tenido una situación? Quizá que viene de cobrar y le robaron el sueldo y venía preocupado? Ese es el misericordioso, aquel que se mete en la persona para ver o para entender cuál puede llegar a ser su problema. Es un esfuerzo deliberado de la mente y de la voluntad. Yo tengo que hacer un esfuerzo para meterme en el otro. Yo tengo que estar atento a las situaciones. A veces es más fácil relacionarse con algunas personas que con otras. Pero Jesús dijo que no hagamos acepción de personas. Entonces yo me tengo que relacionar con todas de la misma manera. No quiere decir que voy a tener la misma amistad y la misma intimidad con todos, porque uno se da más con uno por distintas situaciones. Pero yo tengo que tener en claro que tengo que ser misericordioso, que tengo que meterme dentro de la otra persona para poder entenderla. ¿Cómo le decimos a las personas que es fácil tratarla? Hay una palabra ahí que aparece. Uno generalmente dice, che, qué simpático. Y dice, che, viste qué simpática, y viene, hola, ¿qué tal? Y parece que a la persona esta parece que la conoce de toda la vida porque tipo macanudo que habla y, che, qué simpático. Y esta palabra simpático quiere decir sufrir con el otro. Yo no sabía esto. ¿Por qué el simpático te cae bien? El simpático siempre, ¿no? Simpático porque vos me caes bien, pero después con aquel otro soy antipático. El simpático, el que expresa simpatía continuamente, es porque se mete adentro del otro. Es una persona misericordiosa. Podríamos decir que el simpático es también misericordioso. Son más o menos las dos cosas parecidas, semejantes. Entonces, si sos antipático o antipática, no estás siendo misericordioso. Y si no sos misericordioso, el Señor no va a ser misericordioso con vos. Perdona nuestras deudas, Señor, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si estaríamos atentos a ser misericordiosos, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, ¿nunca te hicieron algún regalo o algún, no sé, homenaje, no sé si, pero algo que la persona viene a dártelo con una alegría y vos decís por dentro, ¿para qué quiero esto? ¿No te pasó? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Yo una vez tuve que hablar con una chica, una nena, tenía 16 años, 17. Los padres con mucho dinero, nunca estaban con ella, siempre en sus negocios. Y esta chica se acerca al Señor. Y había muchos conflictos entre los padres y esta chica. Y los padres decían, le damos todo. Ahora le hicimos la fiesta de 15, no sé la fiesta que habían hecho, y creo que la fiesta y la habían llevado a hacer un viaje, que ahora el viaje está muy de moda, pero yo te estoy hablando hace 20 años atrás, cuando no estaba tan de moda hacer un viaje. Y la hija le dice, pero a mí no me importa eso. Yo no quiero que me dé viaje, que me dé fiesta. Yo quería que en mis 15 años poder comer con ustedes dos y con los abuelos y con los tíos, porque con ustedes dos juntos nunca como. Qué golpe bajo, ¿no? A veces, como no nos metemos en la vida del otro, nos metemos adentro del otro, le doy lo que a mí me parece que está bien. Y bueno, te doy esto, te doy la fiesta, ¿querés un auto? Te compro un auto. Y el otro dice, no, a mí eso no me interesa. Yo quiero tener a papá y mamá
conmigo. Y esto es ser una persona misericordiosa. Nos salvaría de ser equivocados amablemente. A veces quiero hacer el bien, pero a veces después, pero a vos no te conforma nadie. Pero no es que no lo conforma nadie. Yo tengo que estar atento. Ojo, yo tengo que ser también un buen receptor. Si vienen y me dan algo, yo también tengo que ser agradecido. Pero el que da también tiene que meterse en la persona. ¿Qué está queriendo mi hijo? ¿Qué está queriendo mi hija? ¿O qué necesita mi hijo o mi hija? ¿Qué necesita mi papá? ¿Qué necesita el pastor? ¿Qué necesita mi hermano? Un ejemplo en la Biblia es cuando Jesús va a la casa de Marta y de María, sus amigas, ahí con Lázaro. ¿Y qué hace María? Sabemos lo que hace. María se pone a sus pies. ¿Y Marta qué hace? De buena manera. Yo creo que Marta no lo amaba al Señor, lo súper amaba. Y ella empezó a preparar la comida, iba y venía. Jesús, me imagino la escena de Jesús sabiendo que ya se acercaba el día de la muerte, el día de la cruz. Después fue a Getsemaní y le dijo: Señor, si es posible, pasá de mí esta copa. Estaba con todo eso en su mente, y esta Marta iba y venía, y yo me la imagino con los tacos, las chancletas, y tracatrán, y que iba y venía, y que traía los platos. Y en un momento le dice Jesús: Marta, para un cacho. Yo no quiero esto, yo no necesito esto. La que está haciendo la buena parte es María. Yo quiero tranquilidad, quiero paz, porque ahora viene algo muy duro para mí. No necesito que me prepares la mejor comida o el mejor postre o lo que fuere. Y a veces, por no meternos en la vida del otro, haciendo bien, nos estamos equivocando. Porque Marta no estaba haciendo algo malo, lo estaba atendiendo, pobre Marta. Siempre le damos con un caño a Marta. Pobre Marta estaba ahí atendiéndolo al Señor, pero dice: no, ahora no es el momento, ahora tenés que hacer lo que está haciendo María. Ser un misericordioso nos haría perdonar y tener mucha más tolerancia con los demás. ¿Por qué? Porque me meto en la vida del otro. Al meterme en la vida del otro, yo digo: no, ya, claro, por eso me trató mal. Fíjate el problema que está teniendo. Mirá la situación por la cual está pasando. Entonces yo soy el que lo voy a contener, el que me le acerco, el que le abrazo, el que estoy al lado de él. ¿Por qué? Porque soy un misericordioso. Y no lo hago porque el misericordioso va a recibir misericordia. Lo hago porque quiero agradar a Dios. Si una persona no actúa según nuestra forma de pensar, nos enojamos. ¿Está equivocada o no? Un proverbio francés dice que hay que conocerlo todo y perdonarlo todo. Yo tengo que conocer lo más que pueda de mi amigo, de mi hermano, y todo lo que tenga que perdonarle a él, se lo tengo que perdonar. Y el último análisis que hacemos de la palabra misericordioso es lo que hizo Dios en Jesucristo. Dios se introdujo en la persona, en nosotros, a través de Jesús. Entonces Él sabe cómo pensás, cómo ves, cómo ve tu corazón, qué sentís. Él sabe cada situación. Leí hace un tiempo un comentario sobre la reina de Victoria en Inglaterra, hace muchos años atrás. Tenía un amigo, un tal Toulouse, que era muy amigo entre los matrimonios, la reina con el rey, y Toulouse, o Toulouse, no sé cómo se pronuncia, y su esposa. Y eran íntimos, muy amigos. Y en un momento la reina se queda viuda, se muere el rey. Pero al muy poquito tiempo
muere este tal Tuluch o Tuloch, y su amiga queda viuda. Entonces ella decide ir a visitarla, la reina decide ir a visitarla a su amiga, que estaba mal, que estaba en cama, porque recién se había muerto el esposo, recién había muerto el marido y estaba mal con toda esta situación. Y aparece la reina, y cuando la anuncian a la reina, esta su amiga, enseguida se para, trata de acomodarse y hace toda una reverencia, y la reina le dice, no, para. Nada de reverencias, yo ahora vengo como tu amiga. Vengo como una amiga que tiene un dolor a visitar otra amiga que tiene otro dolor o el mismo dolor. Las dos habían quedado viudas. Dejemos el protocolo de lado. Ella siguió siendo la reina. Y yo calculo que esta mujer, cada vez que la veía, le daba la reverencia que tenía que darle a la reina, pero en ese momento la reina fue a ella como su amiga. Y Jesucristo, cuando se introduce en tu vida, el Rey majestuoso, el omnipotente, el Rey de reyes, el Señor de señores, viene y se mete adentro tuyo porque quiere conocerte, quiere saber qué te pasa. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando arrancamos con las 3 bienaventuranzas. Señor, me reconozco un pobre en espíritu, tengo que llorar, lloro por mi pecado, y eso hace que me convierta en un manso. Ahí se vacía el vaso y el Señor lo empieza a llenar con todas estas cosas. El ejemplo supremo de misericordia es la venida de Dios al mundo en Jesucristo. Si hay alguien que es misericordioso, es Jesús, porque Él, a través de su Espíritu Santo, se nos metió adentro. Así que de esta aventuranza podríamos leerla de esta manera. Me gustó pensarla así. Bienaventurada la persona que se pone hasta tal punto en el lugar de los demás que puede ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir con su corazón. Porque el que es así con los demás, descubrirá que los demás hacen lo mismo con él y sabrá que eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Amén. Seguimos con la bienaventuranza. 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acá cuando hablamos del corazón, si yo tendría que hablar de ustedes, y yo sé que hay alguno que no es manso, podríamos identificarlo. Mira, fulanito de tal no es manso. ¿Por qué? Porque cada vez que le decía algo salta como leche hervida. Alguien que no es misericordioso, podríamos darnos cuenta, siempre está aislado, no le da artículo a nadie, a nada. Aquel que no reconoce sus pecados, es fácil identificarlo. Pero ¿cómo identificar aquel que es de limpio corazón? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una ecografía o una resonancia? A ver cómo tenés el corazón, a ver cómo está tu corazón. Es muy difícil ver la limpieza del corazón. A veces veo, cuando leo el pasaje, de que el mismo Señor dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y por ahí leemos tantas cosas de David que ha hecho: adulterio, mentiras, cada zafarrancho ha hecho, pero el Señor veía su corazón y decía: este tiene el corazón conforme a mi corazón.
David tiene el corazón como yo lo tengo. Y acá aparece una palabra cuando dice de limpio, es la palabra kataros o kataros. Y me gusta el significado de esto, tiene 3 significados. Un significado significa de ser limpio, como entendemos, está la ropa sucia, pasó por el lavarropa y ¿cómo quedó? Limpia. Tengo la casa desordenada, porque vino viento, entró tierra, la limpié y quedó, o mejor dicho, saqué la basura, la tierra y quedó limpia. Esta palabra kataros también se usaba cuando se limpiaba el trigo. Se agarraba el trigo en unas... ¿cuál era la palabra? ¿Cómo? Exacto. Criba. Eran como unas redes. Se agarraba y se tiraba para arriba, entonces el trigo quedaba suspendido y el viento sacaba la tierra, sacaba los desperdicios y volvía a caer el trigo sobre la criba, y así se hacía muchas veces hasta que el viento sacaba toda la tierra, todo lo que no era trigo. O sea que podemos decir que la palabra kataros también se puede usar para limpiar el trigo. Esta palabra también se usaba cuando había desertores en el ejército que se iban. Se decía que el ejército se limpió de personas que no le correspondían a ellos. Ahí aparece de nuevo la palabra kataros. Y después, por último, que es la que más me gusta, dice que se usa de la leche o del vino sin adulterar, y del metal que no tiene ni la más mínima aleación. Entonces podríamos decir que el limpio de corazón es aquel que no tiene ninguna mezcla. Es aquel que no va con grises, blanco, negro, frío, caliente. Por eso esta bienaventuranza es tan exigente, que uno tiene que hacerse un autocontrol. Señor, ¿cómo estoy con mi corazón? Benditas las personas cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla, porque verán a Dios. Podría ser una traducción. No te mezcles, no te contamines con nada. Hoy estamos rodeados de tantas cosas. ¿Haces tu trabajo para aportar un servicio o simplemente por la paga? Wesley decía, era muy tremendo con esto. Leí algunas cosas me comentó Claudio, con respecto a lo que se cobra, el trabajo que hago. Wesley decía, corregime Claudio, pero si yo tengo que vender este micrófono y yo creo que sale 10 pesos y viene uno que veo que está muy necesitado, ¿cuánto le digo? 20. Y no, bueno, te lo dejo en 15. Quedó bien, pero le estoy cobrando 5 pesos más de lo que en realidad vale. Y Wesley con esto era muy tajante. ¿Haces tu trabajo para que te paguen o lo haces realmente por un servicio? Cuando trabajas en la congregación, ¿lo haces para que te vean o lo haces realmente para Dios? ¿Presto mi servicio por generosidad o por egoísmo? Porque al prestarlo quedó bien, entonces dicen, che, mira qué bueno, Gustavo, qué bien. Pero en realidad por dentro no es mi motivación esa.
Vamos a la iglesia, vamos a la congregación, venimos a la reunión y estamos con los hermanos, porque yo sé que esto es lo que agrada a Dios, o porque tengo que ir, porque si no en algún momento algún hermano o el pastor viene y me va a decir, che, ¿cómo no que no estás viniendo? Entonces, para que no me digan eso, no falto, voy todos los domingos. ¿Tu vida de oración y meditación es inspirada por un deseo sincero de comunión con Dios? ¿O porque eso te da un cierto grado de superioridad? Cuando se hablan de cuánto oro y cuánto leo, yo siempre estoy ahí levantando la mano y los hermanos dicen, che, qué bárbaro este hermano, mira cómo lee, cómo conoce la Biblia, cómo conoce la palabra. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Por qué conozco la palabra? ¿Porque la vivo? ¿O porque la conozco porque soy memorioso y apenas leo un par de cosas, enseguidita me quedan? Entonces cuando hay que decir algún versículo de memoria, me fluyen porque soy memorioso. Pero quizás que mi corazón no está limpio. ¿Por qué cultivo mi vida espiritual? ¿Porque sé que esto es lo que le agrada a Dios? ¿O porque eso me da un cierto nivel o un cierto estatus en la iglesia, en la congregación? Jesús dijo que solo los limpios de corazón verán a Dios. Y yo me he dado cuenta que vemos lo que queremos. Pero para ver ciertas cosas hay que saber. Para ver a Dios, tengo que saber que mi corazón está limpio. Si yo entro a un museo y me ponen una obra de arte original y 20 metros después me ponen la misma obra en una copia, yo no soy capaz de distinguirla porque no... Entonces veo lo que a mí me parece. Sí, para mí son las dos iguales, pero aquel que conoce de pintura dice, mira qué tremendo esto. Si vemos una noche estrellada, el que no conoce el cielo mira las estrellas y dice, mira cuántos puntitos con luces. Algunas tintinean, ahí algunas se apagan, algunas se caen. El astrónomo se puede meter en medio de ella y te puede decir hasta el nombre de cada una. O un capitán de un barco hasta puede llevar la embarcación a buen puerto guiándose por las estrellas. Es según lo que veo y cómo lo veo. Y Jesús ve nuestro corazón. Y Jesús nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me acuerdo cuando la primera vez que fui a Ibarlucea, yo entré a Ibarlucea y dijimos, qué lindo. Y después con el tiempo se convierte un hermano, bueno, que hoy está uno de mis colaboradores. Y me acuerdo que la primera vez que fue él, quedó maravillado. Dice, che, qué tremendo esto, a él le gusta mucho la botánica. Y me empezó a decir de los árboles. ¿Y por qué esto dice, no se consigue acá, esto viene de Europa? Y qué sé yo, para mí todos los árboles en Ibarlucea son todos iguales. Pero él empezó y después averiguamos, y es cierto, el que hizo ahí la casa trajo árboles de distintas partes del mundo. Él veía algo que yo no podía ver. Yo para mí todos los árboles, yo te puedo diferenciar un paraíso, el árbol de los monos, que era el de los chicos, y algún pino. Nada más. ¿Por qué esta hoja? ¿Y por qué esta hoja tiene esta característica? Porque eso en un lado, así que hace frío, que hace calor. ¿Qué sé yo? Yo no entiendo nada. Pero él veía algo que yo no veía. Fíjense cómo puede quedar esta bienaventuranza. Bienaventurada la persona cuyos motivos son absolutamente puros
porque estará capacitada para contemplar a Dios. Vamos a estar capacitados para contemplar a Dios cuando nuestros propósitos sean realmente puros. Bueno, se ha ido el tiempo, no quiero... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solamente amar la paz, sino hacer la paz. Yo no creo, aún hasta los que están en guerra, aman la paz. Vos ves que todos los que están en guerra, que guerra de un país con otro, en el Medio Oriente, son todos amadores de la paz. Pero están en guerra. Entonces, ¿qué contradicción es esta? ¿Cómo? ¿Amás la paz? No, pero lo que pasa es que nosotros vamos porque ellos están haciendo algo mal. Entonces, cuando nosotros conquistemos, ahí se produce la paz. Y estamos todos en paz. Y después pelea con el otro, y después con el otro, y viví en guerra. O sea que, bienaventurados los pacificadores, no es solamente amar la paz, sino hacer la paz. Y hacer la paz primero en mi interior. Tengo que ser un hombre pacífico en mi interior. Tengo que hacer la paz con Dios. Tengo que tener el shalom con Dios. Primeramente la paz interior. Esa paz interior va a hacer que de la abundancia de mi corazón, ¿qué pasa? Habla mi boca. Entonces esa paz interior que me produce el Señor cuando se mete adentro de mi vida, cuando soy lleno del Espíritu Santo, empiezo a tener la paz con los que me rodean. Empiezo a estar bien. Es el segundo paso. Primero la paz interior. Segundo paso, estoy bien con los que me rodean. Y el tercer paso, que creo que esto era lo que apuntaba Jesús, ser un pacificador entre las gentes, entre los hermanos, entre el mundo. Tenemos que tener cuidado con un montón de cosas. Cuando veo que hay un problema, hay una situación, tengo que ser un misericordioso. ¿Qué hace el misericordioso? Se mete en la vida de uno y se mete en la vida del otro. Entonces el pacificador, ¿qué hace? Estudia las dos situaciones, va y habla con los hermanos y la cosa se arregla o trata de arreglarlo. Ese es el pacificador. No aquel que ama la paz, no aquel que le gusta la paz. No tendremos que entender la paz por amontonar situaciones y no arreglarlas. A veces tendemos a cuando hay un problema, un conflicto, una situación, ¿qué hago? No, yo soy tranquilo, yo soy pacifista, no, yo no quiero problemas. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que enfrentemos la situación, que hablemos como tenemos que hablar, y que hagamos la paz. Tengo que ser un pacificador, no dejar las cosas de lado. Amén. Me quedarían las bienaventuranzas de los que sufren. La próxima vez que venga, les prometo que hablo de eso. Porque es largo y es muy jugoso y no quiero hacerlo tan escueto, tan rápido y tampoco quiero demorarme tanto en el hablar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por estas bienaventuranzas. Señor, qué bien nos hace saber que
no solamente es lo que nos pasa a nosotros, sino el estado en que vos nos ves a cada uno de nosotros. Señor, vos nos ves como un Macarios, como un feliz, como un dichoso, como un bienaventurado, porque hemos reconocido nuestra pobreza espiritual. Señor, hemos llorado por esa pobreza y nos hemos convertido en personas mansas, porque queremos agradarte. Señor, hemos dicho dentro de nosotros, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Señor, tú lo has quitado, Padre. Señor, a través de tu palabra, a través de tu gracia, a través de tu amor. Señor, y después nos haces tener hambre y sed de ti, hambre y sed del justo. Empezás a llenar nuestra vida, nos convertís en pacificadores, nos limpiás el corazón, papá. Señor, gracias por este tiempo, por tu presencia en medio de nosotros. Señor, yo te pido que marques cada una de estas bienaventuranzas en cada uno de nosotros. Señor, así que por más que ande el enemigo alrededor buscando a quien devorar, no va a tener ninguna brecha, Señor, porque estamos atentos a tu palabra, estamos atentos a la bienaventuranza, Jesús. Oh, te damos gracias, Señor, te damos gracias. Oh, Dios, gracias, Señor, gracias, Señor. Hay una persona que está pensando que no es digno o no es digna de toda esta situación por tu pasado. Vos pensás que tu pecado no tiene perdón. Y a veces pensás esto, sí, me perdona el Señor, pero he hecho tantas cosas y siempre queda este dolor de derrota. El Señor te ha hecho un bienaventurado y te mira como un bienaventurado o una bienaventurada. Te mira como una persona dichosa, como una persona feliz, porque Él se ha introducido en tu vida y ha cambiado tu lamento en baile. Así que proclamemos esto de las bienaventuranzas, esto de ser felices, de ser dichosos, de ser pacíficos, de ser mansos, de ser humildes. Y vamos a ver cómo el vaso ese que hablábamos recién, el Señor lo comienza a llenar. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Pensaba que se ha dicho que las bienaventuranzas manifiestan el carácter de Cristo. Y solamente vamos a poder manifestar el carácter de Cristo cuando Él sea el centro, cuando Él esté en el centro y cuando nuestra vida lo tenga a Él como el único y principal motivo. Vamos a terminar cantando este coro. Quiero verte, oh Dios, sentado en el trono de mi corazón. Hoy el Señor ha hablado de diferentes maneras. Depende de cada uno de nosotros irnos como vinimos o dejar que la gracia de Dios nos transforme. Dios ha traído hoy palabra de restauración, de reconciliación, y también ha traído una palabra muy clara en relación a cómo quiere que seamos. Dios quiere que en esta mañana te vayas lleno de la gracia de Dios. Cantemos esa canción. Quiero verte, oh Dios, sentado en el trono de mi corazón. Y ante tu altar hoy está mi vida, la vengo a entregar.
tu